¿Cuántas has vendido? Pues igual 45.000, 50.000 tartas de estas. Bueno, qué maravilla. Es alucinante ver a tanta gente esperando por un trozo de tarta, ¿no? Quien se come una tarta de queso entrando en una tienda, pagándola y ya está, es una experiencia. Cuando esperas 40 minutos es otra cosa, ¿no? Ya... Bienvenidos a este nuevo episodio de Se me antoja. Hoy nos acompaña un personaje emergente, porque en realidad hace muy poquito tiempo. La primera pregunta es, ¿cuál es tu apellido? Cake. O eso por lo menos así se me conoce, sí. Soy John García, pero ya desde hace 3 años soy John Cake. Eres John Cake, o sea, sí, ya la marca se ha comido a la persona. Sí, se nos ocurrió meter el nombre en la marca y se comió todo. John, cuéntanos, ¿eres de Bilbao? De nacimiento de Bilbao. Llevo toda la vida, bueno, prácticamente toda la vida, 25 años aquí, o sea que ya soy más de Barcelona prácticamente que de Bilbao, pero... ¿Cómo llegas a esto? La historia es larga, pero bueno, yo estudio cocina hace 6 años, Sí. En 2018 empiezo a estudiar cocina, tengo la suerte de pasar por casas como La Tasquería, como Lera, Sí. después el sello de Can Roca y por último Casagarras. A todo esto, en mitad de todo este proceso, viene el COVID, que es aquello que nos fue bien a todos los hosteleros, ¿no? Y a mí, pues realmente fue una cosa que me benefició en el sentido de yo tuve que dejar Casagarras porque el confinamiento municipal nos hizo pues prácticamente perder toda la clientela. Claro. Y entonces volví a Barcelona. Y al volver a Barcelona tenía idea de montar un restaurante de bocadillos. Esta era mi idea inicial, pero al final logísticamente y económicamente era complicado en un momento así, ¿no? Entonces, recuerdo que tenía que llegar dinerito a casa de algún modo, ¿no? Exacto. Y en aquel entonces ya había una persona haciendo tartas de queso en Madrid, hacía 10 al día y yo pensé, bueno, pues si consigo vender 10 tartas al día, por lo menos para empezar y para ir tirando, pues me valdrá, ¿no? En una ciudad de 2 millones, pensaste... En una ciudad de 2 millones podía ser factible, ¿no? No era ninguna locura pensar en vender 10 tartas cada día, tampoco era lógico pensar que íbamos a llegar donde hemos llegado. Pero bueno, ahí nace la idea, llego a Barcelona, me pongo a hacer pruebas y de ahí pues un poco desde mi casa, a la que empiezo a tener gente que no conozco, ya me voy a un obrador, me voy a otro pequeño obrador y al final pues en 2021 ya abrimos la tienda de John Cake, la primera, ya con muchas tartas por delante, ¿no? Ya. Pero hasta llegar a esa primera tienda de 2021, imagino que le darías a probar tartas de queso a tus colegas por un tubo. Sí, o sea, empiezo así. Empiezo a hacer pruebas en casa y las vendo a lo que la gente quiera pagar. Entonces empiezo... Sí, al principio yo llevaba tartas a mis amigos, familia, amigos de familia, a quien quisiera una tarta y les decía que me pagasen lo que les apeteciera. Por caridad, o sea, sí, era básico. Y algunas, créeme que era por caridad, porque veías el resultado y decías, bueno, igual no merecía ni los 5 euros que me han dado o los 10 euros que me han dado. Pero al principio empiezo así sobre todo para mí es una fase de quiero hacer muchas pruebas y tampoco quiero gastarme mucho dinero en hacer pruebas, ¿no? Entonces empiezo a hacer pruebas y de hecho voy a casa de mis amigos y les hago abrir la tarta delante de mí. Ya. Veo la tarta, muchas veces también la pruebo, o sea, por eso lo hacemos muy entre amigos. Ya. ¿Y esa primera tienda, qué lección te llevas? No sé, muchas. Primero que igual hay que tener un poco más de previsión a la hora de montar una tienda y de ver qué volumen puedes llegar a abarcar. Obviamente nosotros no nos esperábamos arrancamos con unos 300 pedidos semanales, que es de lo que veníamos, unas 300 tartas, que a mí ya me parecía una barbaridad, pero es verdad que abrimos y el primer fin de semana a las 2 de la tarde me quedo sin tartas. Wow. Claro, me quedo sin tartas. Recuerdo ese día porque estaba mi madre fregando, mi padre en la puerta diciendo a la gente que viniera a las 5 y yo haciendo tartas a las 2:30 de la tarde sin previsión, con las materias primas que me quedaban y yendo de culo pues desde los 3 primeros días de abrir, ¿no? Entonces, claro, realmente abrimos con lo que tenemos, abrimos Enrique, Sandra y yo, o sea, somos 3 para todo
y al principio es una locura. Lo que pasa es que, claro, esto explota mucho más fuerte de lo que me podría haber imaginado y de lo que nos imaginábamos todos. Claro, ¿no? pero tendrías que haber gestionado bien, ¿no? Porque luego se puede dar el caso de morir de éxito también, ¿no? Sí, de hecho, el primer año casi todo el mundo nos lo decía, porque, claro, esto fue la primera semana, pero a los 3 meses, ya con una persona más contratada, con 2 seguramente a los 4 meses, seguíamos igual. O sea, muchos días a las 6 de la tarde bajábamos persiana porque no nos quedaban tartas, pero Ya. no teníamos Ya. ni capacidad de hacerlas, ni espacio de almacenarlas, ni espacio de almacenar la materia prima. Entonces, claro, yo abro esto llevando 2 años en hostelería, estando de prácticas y, quiero decir, es mi primer negocio como tal también, entonces te llevas la hostia Ya. del novato. Ya. ¿Y la segunda tienda? La segunda tienda, pues de ahí aprendí que no se puede, no te puedes dejar llevar por la presión externa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros la segunda tienda, el traspaso lo firmamos en noviembre del 21 Sí. y la tienda la abrimos en enero del 23. Es decir, hay realmente un año y pico de diferencia, pero la segunda tienda la reservamos por ansiedad y estrés y presión. Presión nuestra y presión del público, ¿no? Porque como te cuento, a las 6 de la tarde, la mayor parte de los días, no nos quedaba nada. Entonces, el sold out diario es difícil de gestionar. Gente que dice, no, es una campaña de marketing excelente. Sí, Pero no. pero no. Ya. Pero no, porque a las 6 de la tarde, de todo el mundo que llega de 6 a 8, le tienes que explicar que no te quedan tantas y que mañana habrá más porque no tienes capacidad de hacer más, ¿no? Entonces, esa tienda al final la elegimos porque encontramos algo que más o menos nos va bien y luego con el tiempo, pues seguramente, si tuviera que volver a elegir, no elegiría esa ubicación, quizá no elegiría el modelo que elegimos, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Como digo, yo estoy pagando las 2 primeras tiendas por lo del novato. Empezasteis 3 personas, me decías, y ahora ¿cuántos sois en plantilla? Ahora somos 23. 3 años y medio después, pues hemos crecido un poquito, sí. ¿Qué tiene la tarta de queso que engancha a todo el mundo? Pues no lo sé, pero... Porque claro, fue el típico bombazo en realidad, que muchos agoreros decían esto será cíclico y después de la tarta de queso vendrá no sé qué o vendrá tal, pero sigue estando ahí. sigue estando ahí, también es verdad, llevamos 3 años desde que el New York Times lo declaró tendencia gastronómica del año, que fue en el 2021, justo en diciembre del 2020, enero del 21. Pero claro, realmente la tarta de queso antes de eso estaba en todos los sitios ya. O sea, prácticamente en cualquier carta de postres había tarta de queso. La tarta de queso estilo New York es de 1930. Quiero decir que al final tenemos esa sensación de que es algo reciente, pero realmente desde 1930 es algo que lleva entre nosotros. La de la viña lleva desde el 92, al final son 30 años. Claro, es verdad que eso ha pegado un boom, ¿no? Igual que lo pegó el sushi en su día, igual que lo pegaron los cupcakes, igual que lo han pegado muchas cosas. Yo creo que esto caerá, se estabilizará. Obviamente no tiene sentido que siga estando tan arriba en la cresta de la ola, ¿no? Pero quedaréis los mejores. o quedará pues quien al final haya apostado pues, por un buen producto, por una buena materia prima. Yo creo que en los restaurantes es algo que seguirá porque es un postre que, como te digo, al final tiene mucha historia y yo creo que gusta muchísimo y engancha, ¿no? De cierta manera. Y como además se ha generado esta competencia entre restaurantes, ¿no? De a ver quién tiene la mejor tarta, a ver cuál es más cremosa, a ver cuál es más fluida, a ver cuál es... Y como hay estos rankings, entonces es una cosa que yo creo que puede seguir viva mucho tiempo. ¿A ti te compran restaurantes? Nosotros ahora mismo distribuimos a muy poquitos porque realmente hace 3 años tuvimos la opción de adquirir un centro de producción, pero realmente no optamos por ahí, sino que nos centramos mucho más en el cliente final y a día de hoy servimos a 4 sitios contados para los que además elaboramos tartas específicas, es decir, no son tartas de las que tengamos habitualmente en nuestra carta, sino que son tartas hechas especialmente para que estos clientes tengan su tarta de queso. ¿Y dicen que son tuyas? Dicen que son mías, sí, sí. Obviamente, si no, al final tampoco tendría... Ahora de todo. Bueno, sí, sí que nos encontramos en algún momento que no aparecía en las cartas, pero sí, la mayor gente al final lo pone a día de hoy. Es verdad que en Barcelona se nos conoce. Bueno, tu marca prestigia, está claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cuántas tartas de queso habrás comido de tu competencia o de colegas para saber cuál es el camino por el que debes tirar? ¿O tienes claro cómo es la tarta de queso que tú quieres hacer?
Antes de empezar, había comido muchas porque era uno de mis postres favoritos. Entonces, pues obviamente, sitio donde vas, sitio donde la pides. Pero es verdad que cuando yo empecé este proyecto ya tenía muy claro que quería ser la tarta de queso, ¿no? Para mí es una tarta de queso cremosa, que no líquida. Esto por un tema no tan estético como pueda parecer, por un tema de que nosotros servimos en takeaway, entonces al final la gente va con la bandeja por la calle. Ajá. Si fuera líquida esto nos perjudica, ¿no? Al final no puedes llevar una tarta desparramándose por la calle porque no tendría ningún sentido. Pero a ti te gusta más cremosa que líquida, a pesar A de... mí me gusta más cremosa, una tarta que se vea firme pero que en boca sea cremosa. Con sabor a queso, esto es una particularidad mía y son las por las que tengo preferencia. También hacemos versiones pues, de chocolate blanco, de dulce de leche, de otras historias. Pero para mí el punto más importante es que sepa a queso. Y luego para mí también tiene que tener una galleta que le dé un punto crujiente. La idea para mí de la galleta es que tenga ese punto crujiente, que al final la mantequilla que está ahí desprende un montón de aromas que también nos ayudan en el momento de abrir la caja, que todo ese aroma invada, digamos, la casa, el espacio donde se vaya a consumir. Y poco más. Después, como para mí la tarta de queso tiene que saber a queso, la temperatura de consumo ideal tiene que ser de unos 20-25 grados. No vale que esté fría, que esto también es una de las cosas que marca la manera de hacer que elegimos al principio, ¿no? Porque si está fría, los aromas se matan bastante. Claro. Pues yo creo que lo mejor para examinar si lo que tú dices es verdad es abrir la caja, ¿no? Vamos y ver a ver qué hay. Porque ¿qué has traído? He traído 2 tartas. Esta pequeñita es una tarta de queso que hacemos con torta del Casar. En este caso, para mí es una de mis favoritas, porque al final es un queso muy potente que quizá la gente no se imagina que se pueda convertir en tarta. Wow. Y por otro lado, pues hemos traído por aquí lo que más nos representa seguramente, que es nuestra tarta de queso clásica. Esto es nuestro bestseller, es la tarta que más vendemos y es la que más suele pedir la gente. Es también la más suave, es la más... vamos a decirlo de alguna manera, es la más amable para llevar a un cumpleaños. Maravilla. Entonces, pues aquí está el bestseller. Joder, es que tiene una pintaza de cojones, ¿eh? Y aquí, según para quién, hay muchas irregularidades. Porque de estas clásicas, por ejemplo, ¿cuántas has vendido? Bueno, pues no te sabría decir, pero podemos hacer el número rápido, porque más o menos ahora estamos vendiendo 120 tartas al día, ponle que la mitad sean clásicas, son 60. Sí. 60 por semana son unas 330 más o menos, vamos a poner los 5 días y medio. Por 50 semanas son 15.000. Por 3 años, pues igual 45.000, 50.000 tartas de estas. Qué barbaridad. Sí, realmente son muchísimas. ¿Y esta tarta es perfecta o hay irregularidades? Claro, esto depende a quién le preguntes, ¿no? Hay quien te dirá que esta tarta tiene irregularidades porque el dorado no es homogéneo. Ajá. Es verdad que para conseguir un dorado homogéneo en un horno lo que habría que hacer es ir girando la tarta para que siempre le dé el calor desde el mismo lugar. Seguramente haciendo una tarta a la vez por bandeja, de manera que se cueza perfectamente. Lo que pasa es que, claro, nosotros vamos a decir que al volumen que vamos nos interesa velocidad, porque si no, no podríamos hacer la cantidad que hacemos, ¿no? Entonces, es verdad que desde el primer día el dorado no es homogéneo, pero sí que intentamos que toda la tarta quede bien tostada por la parte superior. Y poco más. Luego el interior sí que prácticamente es idéntico en todas. Hay ciertas variaciones, ¿no? No es lo mismo usar un queso brie, que ya es cremoso de por sí, que un queso idiazábal, que tiene una textura pues mucho más terrosa o dura. O un parmesano, que al utilizar un parmesano de 24 meses, por ejemplo, nos encontramos esos granitos que no puedes eliminar a la hora de procesar la tarta. Entonces siempre van variando un poquito las texturas, pero alrededor de esa textura cremosa. También te diré que de una tirada de 20 croquetas es jodido encontrarse 2 iguales. Bueno, al final también la artesanía es lo que tiene, ¿no? Claro. Que cuando haces un producto pues de manera manual, sin industrialización detrás, pues la homogeneidad, intentemos que esté en el sabor, pero en el aspecto no lo conseguimos. Guay, pues cuéntanos, dale al corte ahí. Bueno, qué maravilla. Bueno, aquí yo creo que ya se ve lo que comentábamos, ¿no? La textura aparentemente es firme, sí, pero
a la que se meta la cuchara ya se ve toda esa cremosidad que tiene la tarta. Ahora te dejo aquí a... El mito de, para mí, la punta. Yo prefiero la parte interior. ¿Por qué? Porque la parte externa siempre queda más cocida, ¿no? Entonces, Ya. la parte interior va a ser mucho más cremosa. Aunque es verdad que hay ciertos quesos que el tostado les favorece y la parte trasera pues, está mejor. En este caso, para mí es importante que sea el centro y mucho mejor para saborearla porque también es donde vamos a notar menos el sabor a huevo. Claro. Cuando avancemos hacia atrás, como está más cocido, el huevo tiene más protagonismo. ¿Cuántos sabores tienes de tartas de queso? ¿Cuántos has hecho? Pues ahora mismo nosotros tenemos 5 fijos en cada local, o sea, hay 10 sabores que están fijos. Cada 2 yo le voy semanas, tirando, ¿eh? tú vete haciendo. Cada 2 semanas introducimos uno nuevo que hacemos como especial. Esta semana es la de torta del casar que te comentaba. Y entre unas cosas y otras, y luego ediciones únicas que hacemos, pues pruebas que nos gustan, pero que al final el queso no nos convence del todo o no lo queremos para un especial y lo tenemos solo en tienda. De esta manera, pues llevaremos unas 350 referencias de queso convertidas en tartas, más unas 40, 50 versiones dulces que llamamos nosotros, que son todas las que no tienen el queso como protagonista. Entonces, alrededor de unas 400 ¿Y versiones. eso no es raro? ¿Una tarta de queso donde el queso no es el protagonista? Bueno, ha sido la tónica hasta hasta hace poco. Yo siempre digo, con permiso de Zuberoa, que desde el 87 utilizaba Roquefort y queso Idiazábal. Fischmüller y La Ancha, que también han utilizado, pues me parece que es Gorgonzola e Idiazábal. Y alguna que he comido, que recuerdo antes haber comido en Cádiz, en el Faro del Puerto, que lleva queso azul espectacular. Pero es verdad que hasta hace 3 o 4 años no se hablaba tanto del queso como protagonista, sino que el queso protagonista en la tarta solía ser un queso crema, un queso más tipo Filadelfia. Ajá. Me hablas del queso, ¿no? Como hilo conductor. En Se me antoja, tú sabes que nos entran mensajes. Entonces, hay una persona que no tiene nada que ver con el mundo de las tartas de queso en absoluto, pero que sí toca a diario el queso y te quiere lanzar este mensaje. Hola, John Cake. Buenas tardes. Un honor hacerte una pregunta. Quería preguntarte si tu pasión por las tartas de queso fuera un tipo de queso, ¿cuál sería y cómo lo utilizarías para crear una tarta que no solo deleite al paladar, sino que también cuente una historia sobre tu conexión con este increíble postre? Rafa Panatieri, de Sartoria Panatieri. Un grande. Es una pregunta complicada porque al final yo creo que hay muchas respuestas posibles. Para mí uno de los primeros quesos que utilizamos en este sentido, ¿no? De querer contar algo más que no solamente una tarta, fue cuando hicimos una tarta con gamoneu. ¿Por qué? Porque es un queso prácticamente desconocido para la mayoría de la gente, un queso que se sigue elaborando de manera totalmente artesana, es un queso con mucha historia en la zona de Asturias, entonces para mí es donde se junta pues tradición con uno de mis quesos preferidos, con un postre que muchas veces, yo siempre digo, para mí pretende no ser un postre, sino ser una merienda, un aperitivo, algo que acompañar con una copa de vino, ¿no? Yo me quedaría con ese, pero realmente cualquiera nos podría acompañar. Otro que podría mencionar pues es el Idiazábal, ¿no? Que al final es una de nuestras tartas fijas y es un queso que a mí me recuerda a mi tierra, me recuerda al País Vasco, me recuerda a Bilbao, y entonces pues obviamente esta fue una de las primeras tartas que hice, porque ahí hay más que un queso, también hay un recuerdo, ¿no? Y ese sabor que asocias a algo más que te lleva pues a la infancia, que te lleva a un recuerdo quizá un poco más emotivo. Pero en general todas las tartas, como te comentaba, sobre todo por la galleta y la mantequilla, esos aromas que se desprenden y el tostado de la parte de arriba, para mí fue una parte importante al hacer la tarta de queso, porque estos aromas a tostado a mí siempre me han transportado a festividad, sobre todo a Navidad, ¿no? A los canelones, al gratinado o a unos macarrones gratinados que en mi casa eran sinónimo de fiesta, ¿no? De algo había pasado. Algo sagrado, sí. Algo, sí, entonces... Algo importante.
todo esto, la idea también es que se traslade al comensal, ¿no? Que al abrir la tarta aquí ya salgan esos aromas, o cualquier persona que entre a nuestra tienda pues sepa que cruza la puerta y le viene todo ese efecto wow, ¿no? Sí, al abrir. el mismo efecto que puede haber en una panadería, ¿no? Que entras y ese olor ya te invita a comer, te invita a quedarte y te invita o sea, a disfrutar un poquito con todos los sentidos. ¿Y cuánto se puede innovar en torno al mundo de la tarta de queso en cuanto a forma de degustar? ¿Cuál es la hora ideal para tomarse una tarta de queso? ¿Tiene que ser necesariamente después de una comida? En cuanto a la forma de degustar, para mí el momento ideal, como te digo, y ya más asociado a este sabor que no acaba de ser dulce, que también tiene un punto salado, yo siempre digo, para mí el momento ideal es media tarde, acompañado de una copita de vino, que eso siempre nos ayuda a refrescar al final. Nos ha fallado el vino, tío. Nos ha fallado el vino hoy. Pero bueno, aquí lo que tenemos es un postre que es muy graso. Al no ser tan líquida, esa textura permanece más en la boca, entonces lo que nos viene muy bien es acidez con el vino para limpiar, para acompañar. A mí el maridaje perfecto siempre digo que es con vinos de Jerez, que a mí me chiflan, y con esto es algo que funciona muy bien, ¿no? En cuanto a formas de hacerla, pues yo te diría que no te voy a decir que esté todo inventado, porque obviamente todo esto va creciendo, se van desarrollando nuevas formas. Se puede hacer en formato más grande, más pequeño, formato individual. Hay quien las sirve incluso calientes, de manera que quede tipo un soufflé o quede tipo un coulant. ¿Eso qué tal? ¿A ti te gusta? A mí particularmente no me llama la atención, sobre todo por el sabor del queso en caliente y dulce se me hace extraño a veces, pero es un gusto personal. Para mí esto, pues es lo que te decía, no está fría, o sea, ya la has probado y has visto que no está fría, que nosotros la temperamos y ya está. En principio intentamos que no pase ni por nevera. De esta manera conseguimos esta textura. Y para mí siempre, cuanto mayor el formato, mejor para degustar, porque nos ayuda a que la cocción pues siempre en el centro sea más cremosa y la parte más cocinada sea menor. Ya. Oye, hay una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados cuando vienen a Se Me Antoja. Pero claro, que hacérsela a alguien que es papá de una criatura desde hace tan solo 8 meses eres un poco contradictorio. Y obvia a la vez la respuesta, que es, ¿eres feliz? Sí, mucho. Hombre, y más ahora, ¿no? Con el pequeñajo en medio, pero bueno, al final estoy en un momento pues que, vamos a decir, el negocio va bien, la familia va bien, pues, y el pequeño pues son todas alegrías. Te trae como hablábamos antes, tu falta de sueño, pero oye, quitando eso... Antiojeras y pa'lante. Exacto. Oye, hay 3 preguntas con las que siempre vamos dando final al episodio. Intuyo que en esto que nos has contado, que es como muy bonito, habrás sufrido mucho también. Sí, ¿no? Sí, obviamente. Como te decía, el primer local, cuando lo abrimos, hacer sold out cada día obviamente da felicidad, ¿no? Pero también acojona, y acojona en el sentido de si cada día me estoy quedando sin tartas, pues el morir de éxito, que además todo el mundo te lo repite y a nadie se le olvida recordártelo, ¿no? Pues mete una presión muy bestia. Luego han sido, pues llevamos 3 años y medio, prácticamente 4, sin parar, sin descanso. Yo recuerdo muchas veces de contar, mirar el calendario y decir, oye, llevo 50 días seguidos trabajando y me quedan algunos, pero bueno, vas tirando para adelante, pero es verdad que es duro, ¿no? Esta es la parte que no se ve, porque la gente siempre cuando ve pues, que has vendido todo, etcétera, asocian que eso tiene que estar súper bien, pero como te dije, al final acabamos cogiendo un traspaso de un local que seguramente no deberíamos haber cogido, con una presión muy bestia, con un estrés y con una ansiedad pues difíciles de llevar, y que en un momento, justo el año pasado, pues tuve que pegar un frenazo porque si no, seguir esta dinámica me estaba matando por dentro. ¿Un planteamiento, ¿no? Un frenazo en cuanto a horas de dedicación? En cuanto a crecimiento, hacer cosas, porque bueno, al principio dices que sí a todo, entonces te invitan aquí, te invitan allí, vas a todos los sitios, haces todos los eventos, además como estás empezando, pues vas tú. Claro. Entonces llegó un momento en el que vamos a frenar, teníamos en la cabeza un tercer local, pero al final fue como, vamos a pensarlo bien, vamos a Hay que saber decir el tiempo. Que no, también. Sí, y que
que luego también siempre está el factor económico, ¿no? Que la gente, cuando te va bien, es como, ¿y por qué no abres 10 más? ¿Y por qué no te vas a Madrid? ¿Y por qué no aceptas pues ir a Qatar? Nos han llegado muchas ofertas y mucha gente interesada pues en abrir en Qatar, en Riad, en Abu Dhabi, en Londres, en Singapur. Tienes que decir que vamos a pachas con el personal, vamos a pacha con la materia prima, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Y además, detrás de este proyecto, pues sí que tengo ayuda de familiares y amigos, pero al final estoy yo solo, no es que seamos 7 socios, ni hay un grupo de inversión detrás, entonces al final, cuando te lo cargas todo en tu espalda, hay un momento que o frenas o te frenas. A mí hace 2 años me paró una hernia durante 2 semanas y fue el cuerpo diciendo hasta aquí. Hasta aquí, era un toque de atención importante. Sí, sí. Esta es la que más vendemos, o sea, esta es la más fácil. La de torta para mí está más rica, ¿eh? Yo vendería las de queso azul solo, pero... Ya. También hay que pensar en También hay que pensar en que alguien las compre. Yo vivo muy cerquita de la calle, una avenida que acogía el estadio del mejor equipo de Barcelona, y allí cerca tienes tu tienda. Y es acojonante las colas que se ven. Sí, o sea, a mí me sigue... O sea, ¿tú qué sientes cuando ves gente haciendo colas en la puerta de tu local? Primero, sorpresa. Yo de verdad que no me acabo de acostumbrar y es alucinante ver a tanta gente esperando por un trozo de tarta, ¿no? Obviamente sientes orgullo, pero también sientes una presión, ¿no? Yo siempre digo, quien se come una tarta de queso entrando en una tienda, pagándola y ya está, es una experiencia. Cuando esperas 40 minutos es otra cosa, ¿no? Ya tiene que estar la tarta, pero bueno, igual que decía, me acuerdo de una frase que dijo Joan Roca hace mucho, ¿no? Que es la ventaja que tiene sitios como el Sella de Can Roca, como muchos otros, que la gente ya está esperando ese momento y espera que le guste. Entonces, eso también ayuda muchísimo a que el producto te guste. La psicología de... Sí, yo creo que sí. Te puede jugar en contra también, porque después de 40 minutos de espera, o me das la mejor tarta de queso que me he comido en mi vida, o está cerca, o te crujo. Y esto pasa muchas veces, ¿no? Que al final también se genera una expectativa que muchas veces es de más. Y realmente a día de hoy no tenemos solución para las cosas porque el local es tan pequeño que no da para más. Pero bueno, esperamos pronto poder anunciar otra apertura cerquita. Así, ¿eh? Sí, cerquita de ese local para ver si así se distribuye un poquito y ganamos en capacidad, en operativa y al final ayudamos a que la experiencia sea más agradable, porque entiendo que esperar 40 minutos por algo pues tampoco es del gusto de todo el mundo. 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el error que tú has cometido del que más hayas aprendido? No sé si del que más he aprendido o el que más me ha marcado es el querer correr demasiado. Como te he dicho antes, el coger el nuevo local en un momento de estrés donde no podíamos ni siquiera sostener lo que teníamos y meterte en otra cosa y entrar en obras y ceder ante la presión externa, ¿no? De decir esto hay que hacerlo porque la gente me lo está exigiendo y en cierta manera dejarte guiar por una presión externa. Al final entiendo que las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar y muchas veces el correr de más pues a mí me ha llevado sobre todo a nivel emocional a puntos de decir no sé qué estoy haciendo con mi vida. Ya. ¿Quién es tu héroe o heroína en tu vida? A quien más le debo es a mi mujer, porque al final es quien está en casa cuando yo llego y quien me ayuda a poner las ideas en orden, a centrarme, me quita los pájaros de la cabeza, ¿no? Y sobre todo que desde el día 1 prácticamente que empecé el proyecto pues ha estado a mi lado, me ha acompañado y muchas veces me ha dado fuerzas donde no había nada que sacar. ¿Ella que se dedicaba antes? ¿Algo que ver con la hostelería? Nada que ver con la hostelería. Desde hace 1 añito y casi 2 pues está con nosotros en John Cake, pero antes no se dedicaba a otra cosa que no tenía nada que ver, pero bueno, ha sido un apoyo fundamental. Fundamental, sí, porque al final llegar a casa y tener a alguien que te escucha, que te entiende y que te ayuda a calmarte en momentos de esto, de máximo estrés, pues es lo mejor. Y más allá de John Cake, más allá del número de tartas vendidas en toda tu trayectoria, cuando pasen los años, muchos años,
¿cómo quieres que se recuerde a Jon García, no a Jon Cake? Es una pregunta complicada, ¿no? Al final, yo creo que he intentado aportar mi granito de arena a la hostelería desde mi inexperiencia o desde ser alguien muy novato en esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este ámbito quiero que se me recuerde como alguien que apostaba por la calidad, por la excelencia y por hacer un producto pues que sea un poquito más que un producto, ¿no? Que ya sea una experiencia. Y espero dentro de unos años que no solo sea el recuerdo, sino que Jon Cake siga vivo y sigamos vendiendo tartas, pues no sé si al ritmo de hoy, pero bueno, que la gente siga viniendo a probar las tartas. Colas Sí. al menos de 20 minutos en lugar de 40. Bueno, que la gente venga a probar las tartas. Sí, Qué bueno. eso sería maravilloso. Oye, ¿qué te iba a decir? Pues ha sido un placer tenerte en Se me antoja. Sabes que siempre te queremos cerquita, porque nos gusta la gente que trabaja así de fino y así de elegante y de manera tan discreta también, hay que decirlo. No eres un tipo que te prodigues mucho en estar presente en 1000 historias, sino es más, para grabar este podcast pues hemos tenido que buscar varias fechas porque siempre tienes que estar en historias tuyas, en tu obrador, en alguna cata, o sea, es decir... Y que con mi pequeñajo, que también es importante, conciliar, está sí, claro, es importantísimo. Así que nada, oye, mientras nos vamos despidiendo, agradecerte, gracias. Muchas gracias por la invitación. He de decirte que no he acabado de pillarle el punto a esta tarta, o sea que sí, vamos a ir cortando otro trocito. Vamos a ir probando un poquito más. Venga, listo, vamos a ello.